la paciencia de Cristo. No cabe duda que uno de los propósitos de Dios para nosotros es que aprendamos a ser pacientes. No sé usted, pero la verdad que a mí me hace falta aprender a ser paciente. ¿A quién más? Dicen por ahí que la paciencia es virtud de sabios. ¿Será cierto eso? ¿Usted qué piensa? Tiene mucho de cierto esa frase o esa expresión, ¿verdad? Por lo tanto, en esta noche vamos a aprender del mayor ejemplo que tenemos acerca de ser un hombre paciente. ¿Y quién más que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos cómo Él es paciente o cómo Él fue paciente en esta tierra? ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios acerca de la paciencia? Leamos segundo libro de Tesalonicenses o segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Y dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, oiga esto, y a la paciencia de Cristo. El apóstol Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles de lo importante es que el Señor nos guíe o incline, o como dice aquí, encamine nuestros corazones a su amor. Es importante que el amor de Dios reine en nuestros corazones, pero que no solamente el amor de Dios reine en nuestras vidas, sino que también la paciencia de Cristo se muestre en nosotros. Amén. De hecho, se va a dar cuenta que todas estas características de la mente de Cristo que yo le estoy compartiendo están muy relacionadas una con la otra. De tal manera que si en nosotros está el amor de Dios por consecuencia va a desarrollar también en nosotros, o nos va a encaminar, como dice este versículo, a la paciencia de Cristo en nuestras vidas. Porque ambas cosas son necesarias en un hijo de Dios. Alguien que sea una persona llena del amor de Dios, y por lo tanto, si estás lleno del amor de Dios, debes aprender a ser una persona paciente, llena de la paciencia de Cristo. Ahora quiero empezar a decirle nuestro primer punto esta noche. La paciencia no es un sinónimo de inactividad. Cuando la Biblia habla de paciencia, que tengamos la paciencia de Cristo, por favor no se vaya a confundir, porque algunos piensan que cuando se habla de una persona paciente, se está hablando de una persona que no hace nada, ¿verdad? Que a lo mejor es un flojo o una aregana. Él es bien paciente, bien pachudo, dicen por ahí. No sé si está bien dicha esa palabra, ¿verdad? Pero bien paciente. Y se confunde a la persona paciente con una persona también callada, con una persona que no habla, con una persona muy quieta. Y a veces decimos, esa persona es bien paciente, bien pachorrudo, algunos dicen por ahí, ¿no? ¿Conoces esa palabra, pachorrudo? O a lo mejor la acabo de inventar, ¿no? ¿Sí la ha oído? ¿Cuántos la han oído? Ok, ¿verdad? No, cuando la Biblia habla de una persona paciente, no se está refiriendo a ese tipo de personas, amado hermano. No se está refiriendo a una persona que no hace nada, o que es callada, o que es muy quieta, o que es muy tímida, como dijo aquí mi hermana al frente. No, sino que está hablando de una palabra en griego, que es la palabra yupomone. Y esta palabra en griego significa resistencia, significa aguantar alegre, y también significa perseverancia. Entonces, cuando alguien es paciente o tiene la paciencia de Cristo en su vida, va a ser una persona que puede resistir lo que venga. Va a ser una persona que puede aguantar, pero escúcheme bien, con alegría lo que suceda.
Y va a ser una persona que va a perseverar en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Suceda lo que suceda, venga lo que suceda, esa persona va a perseverar. ¿Por qué? Porque tiene la paciencia de Cristo en su vida. Amén. Entonces, cuando hablamos nosotros de paciencia, se está hablando de la actitud que hay en nuestra vida mientras nosotros esperamos en Dios. Repito esto: cuando hablamos nosotros de paciencia, o cuando la Biblia habla de paciencia, se está refiriendo a la actitud que nosotros tenemos mientras nosotros esperamos en Dios. Porque la paciencia es más bien confiar en Dios en medio de la adversidad. De eso tiene que ver la paciencia, con confiar en Dios. La paciencia de la que se habla en la Escritura es la paciencia no de estar esperando el metro, no de estar esperando que venga el próximo cheque, nada de eso. La paciencia de la que habla la Escritura es la actitud de saber esperar en Dios. Y de eso nosotros tenemos que hablar en esta noche. Mire lo que dice Salmo 130, versículo 5 y versículo 6. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Note un solo versículo, y el versículo está repetido 3 ocasiones, la palabra o el verbo esperar. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Me gusta cómo reafirma el salmista que hay que esperar en la palabra de Dios. Y cuando dice esperó mi alma, está hablando de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, que no nos traicionen, que nuestras emociones no nos hagan desesperarnos y dejar de confiar en Dios o de esperar en Dios y tomemos decisiones equivocadas. Por eso dice mi alma esperó, o esperó mi alma, mis emociones, que sepan esperar nuestras emociones. Si no tenemos cuidado con nuestras emociones, amados hermanos, nos podemos meter en graves problemas, y lo vamos a ver más adelante cuando yo avance en esta enseñanza en esta noche. Entonces mira el versículo 6. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Entonces ahí está la actitud de lo que le acabo de hablar. Esperar tiene que ver con nuestra actitud mientras esperamos. ¿Cuál es la actitud de un centinela o de un vigilante mientras llega la mañana? ¿Cuál es la actitud? ¿No hace nada? ¿Se pone a roncar? ¿Agarra el fusil y... ¿Esa es la actitud del vigilante o del centinela? ¿Cuál es? Entonces dése cuenta que paciencia no tiene que ver con inactividad. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí voy a esperar en el Señor. Voy a confiar en Él en medio de la adversidad, pero mientras confío hay algo que a mí me toca hacer. Y no significa que yo le voy a ayudar a Dios. No, porque acuérdese que la tradición dice que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, y eso no es cierto. ¿Sí? Dios no necesita nuestra ayuda. Somos nosotros los que necesitamos la ayuda de Él. ¿Correcto? Sin embargo, mientras nosotros esperamos, la parte que nos toca a nosotros hacer mientras Dios actúa es tener una actitud correcta. Y esa actitud correcta debe ser la actitud de un centinela que está esperando la mañana, o de un vigilante que está esperando la mañana. ¿Por qué? Porque el centinela, ¿verdad?, habla de los tiempos de guerra, cuando se tenían que parar en las murallas, en lo alto, o en los
o en los montes y estar en la noche vigilando que no se acercara el enemigo, y no tenían ellos que en ningún momento distraerse o dormir, porque si hacían eso el enemigo podía sorprenderlos. Entonces, la actitud de nosotros mientras esperamos tiene mucho que ver con la clase de paciencia que nosotros tenemos. Segundo, la paciencia es necesaria para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso el empeño de Pablo de que el corazón de Tesalónica, de la iglesia de Tesalónica, fuese encaminado al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Llénense del amor de Dios, estaba diciendo Pablo en otras palabras. Llénense de la paciencia de Cristo, que el amor de Dios more en sus vidas, que la paciencia de Cristo more en ustedes, que la actitud mientras esperen en sus vidas sea una actitud de vigilante. ¿Por qué? Porque esta actitud es necesaria para poder hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos atentos, si nosotros no estamos vigilantes, entonces puede que nosotros no descubramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso, iglesia, usted y yo tenemos que desarrollar esta actitud o esta característica de la mente de Cristo en nosotros, porque es necesaria la paciencia para poder hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 39. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahí está claro, ¿sí? Para que yo pueda hacer la voluntad de Dios, necesario tener la paciencia en mi vida. Una buena actitud para descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es importante que cuando el Espíritu de Dios no te deje dormir, te levantes como un centinela y le digas al Señor: Señor, no puedo dormir, algo me quieres hablar, algo me quieres enseñar, ¿qué me quieres revelar? Heme aquí, como decía Samuel, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué me quieres revelar? ¿Qué me quieres decir? Dímelo, Señor. Aquí está mi actitud, mi paciencia, mi vigilancia, ¿sí? Para que podamos nosotros descubrir la voluntad del Señor. Ahora te voy a ser sincero, es importantísimo nosotros que a la hora de estar esperando realmente una petición que estamos pidiendo al Señor, mostremos precisamente esta característica. ¿Sabes por qué? Porque en el reino de Dios, esperar no es una pérdida de tiempo. Nunca será una pérdida de tiempo esperar en el reino de Dios. Te digo esto porque se dice que el que espera desespera. ¿Ha oído ese dicho? Es que el que espera desespera. Y le digo algo, no nos gusta esperar. ¿O sí le gusta esperar a usted? Levante la mano para hacerlo esperar ahora que nos toca café al final. No, yo también soy una de las personas que no me gusta esperar, y más si es porque estoy esperando y al final no voy a lograr lo que estaba esperando, pues más me da coraje y me irrito y digo, tanto esperar para nada. ¿Sí? Pero escúcheme bien y lo quiero animar en el nombre de Jesús para que esperemos en Dios. ¿Por qué? Porque esperar en Dios no es una pérdida de tiempo. Aleluya. Hay grandes promesas y grandes recompensas para los que saben esperar. Gloria al Señor. Por eso te animo en el amor del Señor a que tú sigas confiando en el Señor, a que tú sigas esperando. Si ya te levantaste una mañana y el Señor quizá no te ha demostrado su voluntad o no te ha revelado realmente por qué no te deja dormir, síguete levantando otra vez. Y si ya son 2 veces, y si ya son 3 veces, y si son 4 veces y nada sucede, tú síguelo haciendo como el centinela, hasta que escuches la voz de Dios
y que entiendas por qué a veces no puedes conciliar el sueño. Amén. Ese es un ejemplo simplemente de cómo a veces el Señor nos inquieta para hablar con nosotros y para mostrarnos su voluntad o sus planes. ¿Cuántos alguna vez no han podido dormir y se han levantado a orar? Gloria al Señor, hágalo, se lo aconsejo. Es bueno. Sí, a veces el Señor lo va a despertar. Quizás si está durmiendo, ya está dormido, pero de repente algo lo va a despertar y te sobresaltas, y quizá algo va a venir a tu mente, algo va a venir a tu memoria en ese momento. Entonces aprovecha y dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy despertando con esto? Y comienza a escuchar la voz del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos han comprobado que en el reino de Dios esperar no es una pérdida de tiempo? Amén. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos, oiga esto, que por la fe y la paciencia, ¿qué hacen estos? Heredan las promesas. ¿Sabe que este es uno de mis versículos favoritos? Desde que lo descubrí, no sé hace cuántos años atrás, ¿sí? Me gustó tanto, yo dije: Señor, yo quiero ser uno de esos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Sabe que todos aquellos hombres de Dios en el Antiguo Testamento y registrados en la Biblia fueron hombres que tenían estas dos características: fe y paciencia? Y por la fe y por la paciencia ellos heredaron grandes promesas. Aleluya. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a ser pacientes. No solamente creer a Dios y creer en Dios, sino también aprender a esperar en su respuesta. Aprender a esperar en las maneras que Él trabaja. Ajá. Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos personas desesperadas, queremos las cosas así, ¿verdad? Las queremos rápido y las quiero ahora y las quiero ya. A veces somos de esa familia que estamos acostumbrados a hacer las cosas rápido y ya, y no quiero hablar dos veces y ya lo quiero tener aquí. Pero escúchame, cuando se trata de hablar con Dios, el que está en control es Dios. El que manda es Él. El que sabe lo que nos conviene mejor es Él. El que sabe cuál es el tiempo correcto para responder o darnos lo que nosotros necesitamos es Él. Es Él el que sabe todas las cosas más que nosotros. Por lo tanto, seamos pacientes. Esperemos. Al final viene una recompensa. Amén. Pero no desmaye, dice la Escritura. No nos cansemos después de hacer el bien, porque al final tendremos nuestra recompensa. Así que seamos de esos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, hay mucho que decir aquí. De hecho, yo podría sacar una serie de mensajes simplemente de este versículo, pero quiero seguir adelante porque necesitamos aprender un poco más de la paciencia. La paciencia también le permite a Dios responder nuestra oración conforme a su plan. Oiga, esto es importantísimo. Es bien importante. Por eso entendamos que es importante esperar. No solamente no voy a perder mi tiempo, sino que también al final se me va a conceder lo mejor. Porque si alguien sabe qué es lo mejor para mi vida, se llama Dios. Si alguien sabe responder las peticiones de la mejor manera, Él es el Señor. Por eso la paciencia le permite a Dios responder nuestra oración conforme a su plan, no conforme a mis pensamientos,
no conforme a mis caminos, no conforme a mi prudencia, no conforme a mis conocimientos, sino conforme a su plan, conforme a su sabiduría. Mire, le voy a decir algo: si el Señor respondiera a nuestras oraciones muchas veces conforme a nuestro plan, hermano, nos meteríamos en muchos problemas. Algunos de los que estamos aquí, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque a veces no sabemos cómo pedir como conviene. A veces pensamos que estamos orando bien, estamos orando sinceramente, pero estamos bien equivocados, bien errados en lo que estamos pidiendo nosotros. Por eso es importante que a la hora de orar, a la hora de estar pidiéndole al Señor, dejemos en sus manos la respuesta. Dejemos en sus manos que Él obre a su manera. ¿Sabe por qué? Porque a veces le queremos enseñar a Dios cómo hacer las cosas. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Le queremos dar instrucciones. Pues Señor, y haz esto, y haz aquello, y haz para acá, y haz para acá, y haz esto, y haz lo otro. Y el Señor dice: a ver, momento, ¿te crees más sabio que yo? ¿Sabes que yo sé lo que tengo que hacer? Por eso necesitamos decirle al Señor: que se haga tu plan, Señor, que se haga tu voluntad, como lo hizo Jesús. Confiar en que su plan es lo mejor. Aleluya. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo con esto, ¿verdad? Rendir nuestro plan, rendir nuestro propósito ante los propósitos de Dios, porque siempre el plan de Dios y el propósito de Dios siempre será mejor. Entiéndalo, siempre será mejor. Por lo tanto, desarrollemos la paciencia. Le va a permitir a Dios responder la oración tuya de la mejor manera, conforme a su plan. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Mire, la Biblia nos enseña lo siguiente en Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15, hablando de Abraham. Y dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Oiga esto, dice: y habiendo esperado habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces aquí estamos hablando de la actitud mientras esperamos. Esperando con paciencia alcanzamos promesas. Por eso acabamos de leer: imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No piense usted alcanzar una promesa, no piense que una promesa de Dios se va a hacer realidad en su vida si usted no es una persona que no desarrolla paciencia. Si usted no es una persona que aprende a decirle: Señor, que se haga tu plan, que se haga tu manera, no a mi manera. No te voy a enseñar cómo hacer las cosas, Dios. No te voy a dar instrucciones de qué hacer. Haz lo que tú quieras hacer, de la manera en la que las quieras hacer, Señor. Pero yo confío que lo vas a hacer a tu tiempo y a tu manera. ¿Sí? Cuando Abraham esperó con paciencia, dice que alcanzó la promesa. Pero escúcheme bien, esta parte de este versículo se está refiriendo a la promesa que Dios le dio a Abraham cuando él esperó pacientemente. En el momento que Dios le dijo: me vas a sacrificar a tu hijo, tu único hijo, y lo vas a poner en el altar, me lo vas a ofrecer en holocausto. Y acuérdese usted que Abraham se levantó muy de mañana, dice la escritura, fue obediente, subió al lugar que Dios le había indicado, pero él estaba pacientemente esperando de alguna manera que Dios iba a obrar, porque ya tenía al niño o al jovencito amarrado ahí en el altar, ¿verdad? Y cuando Abraham iba a sumergir su cuchillo sobre el cuerpo de su hijo,
entonces fue cuando Dios proveyó el milagro. Ahí es cuando entonces se está refiriendo aquí el escritor de Hebreos, ¿sí? Abraham esperó con paciencia y alcanzó la promesa. ¿Cuál promesa? Que le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Si usted quiere comprobar eso nosotros lo encontramos en Génesis 22, 16 al 17. Ahora, le quise aclarar esto porque antes de que Abraham esperara esta vez con paciencia, en la Biblia nosotros encontramos un relato donde Abraham se desesperó. Y de hecho también tenía una promesa. La promesa que se le iba a dar un hijo. Aquí la promesa era: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente, porque él no negó al Señor su hijo. Pero en la otra promesa que Dios le había dado anteriormente, de darle un hijo para que no le heredare su siervo, un damaseno, entonces Abraham sí se desesperó. Su actitud cambió. ¿Y por qué cambió? Porque el tiempo de espera se alargó durante 25 años. Ahora cuidado, porque entre más esperamos nosotros, es más fácil que nos desesperemos. Te voy a decir algo, amado hermano. Hay ocasiones que Dios nos va a hacer esperar a propósito. ¿Y sabes para qué? Para que aprendamos a ser pacientes. Porque acuérdate, te lo vuelvo a repetir, por la fe y la paciencia se heredan las promesas, ¿sí? Entonces, cuando Dios esté aparentemente tardando, voy a usar ese término, aunque Dios nunca se tarda, siempre llega a tiempo, amén. Pero aunque nos parezca que se está tardando, en realidad Él no se está tardando. Escucha, Él está obrando. Aleluya. Está obrando de maneras que tú y yo no entendemos. Entonces yo tengo que esperar con paciencia, porque si me desespero y mis emociones, como le dije al principio, se sobresaltan y me llevan a cometer acciones o decisiones imprudentes o impacientes, voy a cometer errores graves que voy a lamentar quizá por toda la vida. ¿Okay? Eso fue lo que le pasó a Abraham precisamente. Dios le promete: te voy a dar un hijo para que no te herede un siervo tuyo. Y pasó un año, pasaron 2 años, 3 años, 4 años, 20 años y el niño no venía. Entonces fue cuando vino aquella mujer, su esposa, y le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Ya somos viejos. Mírate tú, ya estás viejo, como dice Chris, puro viejito, ¿verdad, Chris? Viejito, ya estaban viejitos los dos. Sara y Abraham ya estaban viejos. Usted conoce la historia, ¿verdad? No se la tengo que repetir, ¿o sí? Bueno, si no la conoce, léala ahí en el Génesis. Lea la Biblia, dicen por ahí. Sea un cristiano, amén. Ya estoy exhortando. Ahora, ¿qué dicen por ahí? Y entonces resulta ser que Sara le dice a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Ahí está la muchacha, llégate a ella. Y usted conoce la historia, yo le he repetido muchas veces. Y Abraham le gana la emoción, y entonces ahí no espera pacientemente a que la promesa se cumpliera. Comete el error de llegarse a la sierva, a Agar. Y entonces viene lo que Pablo dice, que se llama el hijo de la carne, y no el hijo según la promesa. Nace Ismael, y hasta el día de hoy, si alguien le está dando problemas al pueblo de Dios o a los israelitas, son precisamente todos los descendientes de Ismael, que vienen a ser lo que nosotros conocemos como los árabes, ¿sí? Es un pleito de generaciones, es un pleito que no se acaba, y es un pleito que se va a ir hasta el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque se odian a muerte. ¿Todo por qué? Porque hubo una persona o una pareja que se desesperó.
¿Cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿Cuánto? ¿Verdad que no queremos esperar? Ahora te voy a decir algo. Tienes que aprender a esperar, porque hay alguien que estuvo esperando mucho en ti, y ese es Dios. O dime una cosa, ¿le hiciste caso a la primera? ¿Cuántas veces Él te ha tenido que tener paciencia también? Ay, Señor, ahora sí, acá. ¿Y cuántas veces no? Entonces dice Dios, si yo te estaba esperando, ¿tú por qué no vas a esperar a alguien más? ¿Ah? Si yo te he dado el ejemplo, ¿tú por qué no vas a desarrollar esa actitud de saber esperar? Si ya te estoy diciendo en esta noche que esperar en Dios no es una pérdida de tiempo, y que esperar en Dios, ¿verdad?, nos permite que Él responda conforme a su plan. Y no solamente eso, sino que esperar en Dios, escúchame esto, esperar en Dios pacientemente le permite a Dios también darnos la mejor respuesta. La mejor respuesta. Nosotros siempre estamos ocupados, siempre andamos desesperados, pero escúchame bien, Dios no está desesperado ni apurado. ¿Oíste lo que te dije? Somos nosotros los que por lo general andamos apurados, andamos desesperados, andamos estresados, pero Dios no. Entonces, por favor, no queramos contagiar a Dios de nuestro estrés. No queramos contagiar a Dios con nuestros apuros. Señor, ándale, ya. Te quiero dar la mejor respuesta. Espérate. Hace tiempo yo le di una predicación que, si usted no la ha escuchado, escúchela, ¿verdad? Está ahí en la página de Mundo de Fe, y dice, el título es Cuando Dios dice no. Y se va a dar cuenta que también no es una respuesta de Dios. No se la voy a predicar, escúchela ahí, se la recomiendo. ¿Sí? No, también es una respuesta de Dios. El problema es que no me gusta el no. Pero sabe que a veces un no es mejor que un sí, ¿verdad? Ya se la estoy predicando casi. Escúchenla mejor, se lo voy a dejar ahí en el corazón para que vaya ahí, se sumerja y se dé cuenta que nosotros tenemos que aprender que Dios nos va a dar la mejor respuesta. Por eso el Salmo 41 dice esto. El salmista había aprendido el secreto de esperar pacientemente. ¿Y cuánto nos cuesta saber esperar con paciencia? Podemos esperar 1 minuto, 2 minutos, quizá 1 hora. Ay, pero si ya se pasó más tiempo, no quiero yo esperar. Ahora imagínate si tenemos que esperar años. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, aleluya, y oyó mi clamor. Ahí está lo que te decía hace rato. Esperar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. Si tú sabes esperar en Él con paciencia, Él se va a inclinar a ti, escuchar tu clamor, y va a responder tu petición conforme a su plan, conforme a su sabiduría. Él va a obrar como Él quiere hacerlo, de la manera que Él quiere hacerlo, y no necesita tus instrucciones ni mis indicaciones, porque Él es sabio. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor. Salmo 25, verso 3. Ciertamente, o sea, no hay duda de esto. Eso es lo que quiere decir la palabra ciertamente. No hay duda de esto. Ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Aleluya. Ninguno, hermano.
Hay grandes promesas para el que sabe esperar. Hay grandes promesas. Por eso sigue confiando. Sigue esperando. Aleluya. Aunque, como dice el canto, aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás sobrando. Aunque yo no pueda ver, yo sé que tú estás sobrando, porque tú eres un Dios que habla las cosas que no son como si fuesen. Aleluya. Y nosotros tenemos que imitar a ese Dios. No estoy viendo la respuesta que estoy clamando, no estoy viendo la contestación a la petición que yo tengo, pero yo sigo clamando y no me rindo. ¿Por qué? Porque tengo que saber esperar pacientemente a que el Señor escuche mi clamor. Ninguno de los que esperan en Él será confundido, pero dice que serán avergonzados los que se rebelan. En otras palabras, aquellos que no saben esperar, los que se rebelan sin causa, esos sí van a ser confundidos, sí van a ser avergonzados. Así que si quieres ser avergonzado, entonces desespérate. Toma decisiones alocadas. Toma decisiones basadas en tu emoción. Toma decisiones basadas en tu experiencia, en tu conocimiento, en tu carácter, y vas a ser avergonzado o avergonzada. Pero si quieres heredar promesas, entonces espera pacientemente en Jehová. Y no vas a ser avergonzada, no vas a ser confundido. Es palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Salmo 130, versículo 7. Dice: espere Israel a Jehová. Nos anima a esperar en el Señor, porque en Jehová hay misericordia. Mira esto, qué hermoso. Aleluya. En Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Si a alguien le interesa tener misericordia del perdido, más que a ti, más que a mí, es a Él. Entonces confía en su misericordia, confía en su amor, confía en su propósito, porque dice que en Él hay misericordia y, escucha, abundante redención con Él. Y la palabra redención tiene que ver con rescate, tiene que ver con restauración, tiene que ver con traer las cosas una vez más a ser nuevas nuevamente. Eso tiene que ver con la redención, a ser rescatados, a ser comprados. Hay abundante redención con Él. Pero para poder comprobar estas cosas necesitamos aprender a esperar pacientemente. Por eso el clamor tremendo del apóstol Pablo, que decía que vuestros corazones se encaminen al amor de Dios y a la paciencia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si alguien sabía estas cosas que le estoy compartiendo, si alguien las sabía vivir, ese era precisamente el Señor Jesucristo. Jesús demostró ser muy paciente. Oiga lo que digo, no paciente, muy paciente. El ejemplo máximo de paciencia es Él. El ejemplo máximo de tener una actitud agradable, una actitud alegre mientras espero, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque encontramos nosotros en Mateo 8:26 y también en Mateo 16, 5 al 12, que Jesús era muy tolerable, muy paciente con sus discípulos. Era muy notable esa paciencia que Él tenía con sus seguidores, porque ellos realmente eran muy, escuche bien, eran muy lentos para entender. Oiga, y si hay algo que te desespera, es la gente que no aprende, que es lenta para entender. ¿Le desespera a usted? ¿Ah? A mí me desespera. Ya la hermana está levantando hasta los 2 pies.
Uno dice, tan clarito que te lo estoy diciendo, ya te lo expliqué hasta con manzanitas, ¿y por qué no lo entiendes? Y sabe que Jesús tuvo que hacer esto con sus discípulos muchas ocasiones. Él tuvo que repetirles enseñanzas que ya les había dicho. Si alguna vez usted dice, ay, es que el pastor ya predicó eso, la pregunta no es esa. No es si el pastor ya predicó eso. La pregunta es, ¿ya lo entendí? ¿Sí me explicó? Que muchas veces en la escritura hay enseñanzas que se repiten una vez más a través de todos los libros de la Biblia. ¿Y por qué la repite el Señor? No es porque ya Él se le olvidó que lo dijo, no es porque el pastor se le olvidó que ya lo predicó, no, es porque el Señor sabe, y nosotros a veces sabemos, que la gente no ha entendido. Y por eso necesitamos volver a repetirlo. Ahora, obviamente nosotros, comparados con el Señor Jesucristo, nos falta desarrollar toda esa paciencia que Él tenía para enseñarles a la gente tan amablemente, tan pacientemente como Él lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque honestamente le digo, ¿verdad? Los pastores tenemos nuestro carácter. No crea que somos de piedra. Sí nos desesperamos. Sí nos vuela la tapa de los sesos cuando la gente no entiende. Cuando uno le dice, mira hermano, es que la cosa es así y así, la palabra dice de esta manera, haz esto, haz lo otro. Ok, sí pastor, ok, sí pastora, está bien, lo vamos a hacer. Perfecto, pasa una semana, pasan 2 semanas y vemos que la gente está haciendo todo lo contrario. Y uno, bueno, ¿qué pasa? Ay. Dice mi esposa, oye, estos los quisiera tener aquí para ahorcarlos. No se preocupe, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de los que no vinieron. Así que no falte, para que no hable de usted. Pero el Señor una y otra vez enseñó a sus discípulos, inclusive hasta los reprendió amablemente por su falta de fe. ¿Se acuerdan cuando estaban en medio de esa tempestad? Maestro, despiértate porque perecemos. Porque el maestro estaba tranquilito, roncando allá, ¿verdad? Maestro, levántate porque perecemos. Y el maestro se levanta y le dice, hombres de poca fe. ¿No les dijo eso? ¿Sí? ¿Cuántas veces no les habló de esa manera? Hombres de poca fe. Ay Señor, mira, no pudimos echar fuera este demonio. Nos lo trajeron y el demonio toma al muchacho y lo arroja en el fuego, etcétera, etcétera. Y le pedimos a sus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Qué dice Jesús? Hombres de poca fe. Este género no sale sino con ayuno y oración, ¿verdad? Pero siempre el Señor Jesucristo, hermanos, estaba con ellos, animándoles, enseñándoles y siendo pacientes. Mire lo que dice Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar. Se hizo grande bonanza. En otras palabras, hubo grande calma. Por si fuera poco, Jesús enseñó mucho sobre la humildad a sus seguidores, a sus discípulos. Y aunque les enseñó mucho y les dio ejemplos, como cuando se tomó la toalla, tomó agua y se la ciñó la toalla, ¿verdad? Y empezó a lavarle los pies a sus discípulos y tantas cosas que les enseñó el maestro. La Biblia nos enseña en Lucas capítulo 22, verso 24 al 27, que la noche anterior, antes de ir a empezar su sufrimiento, que lo iba a llevar a su muerte, fíjese, la noche anterior, entre sus discípulos, ellos estaban peleando para ver quién era el mayor. Fíjese.
Jesús está a punto de empezar su pasión y su muerte, a punto de ser llevado a la cruz, y estos una noche anterior se están peleando para ver quién es el mayor. Qué terrible, ¿no? Qué ánimo para un líder, ¿no cree? Es ahí cuando se desarrolla la paciencia. Y Jesús pacientemente entonces les explica por última vez la importancia de la humildad y la actitud de un siervo, como lo dice ahí en el libro de Lucas también claramente. Iglesia, quiero animarles en el amor del Señor a aprender de Jesucristo. Nunca será una pérdida de tiempo esperar en Él. Hay un canto muy hermoso que cantábamos hace unos años, iba a decir décadas, pero no, creo que son años todavía, que dice: esperar en ti difícil sé que es. ¿Lo ha oído? ¿En qué tono estamos? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Cantamos este canto y de esta manera le decimos al Señor: Señor, desarrolla en nosotros esa paciencia que hubo en Jesucristo. Esperar en ti se llama este canto. Y vamos a decirle: Señor, ayúdame a saber esperar pacientemente en ti. Cualquiera que sea tu petición, cualquiera que sea tu súplica delante del Señor, el Señor te está diciendo: por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Que no falte tu fe y que no falte tu paciencia para ver entonces las promesas en tu vida. Pero evita el error de enseñarme cómo hacer las cosas. Evita el error de indicarme qué hacer y qué no hacer. Yo soy Dios, recuérdalo. Evita ese error. Evita el error de tomar tus propias decisiones basado en emociones que cambian. Yo no cambio, dice el Señor. Toma tus decisiones basados en mi palabra, porque mi palabra permanece para siempre. En el nombre de Jesús, desarrolla en ti esta paciencia que solamente viene como fruto del Espíritu Santo de Dios. Y cantemos con corazones sinceros y digámosle al Señor, como dice este canto: esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido, y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperaré y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta.
aunque tardare tu respuesta, Señor, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Señor, confiamos en tus promesas. Confiamos en tu palabra, Señor.